Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un repaso con respecto a lo que sería el primer parcial. Vamos a considerar simplemente problemas sencillos que vimos acerca de termodinámica, considerando el calor específico para calcular alturas o energía cinética dependiendo de lo que nos diga el problema. Para ello, bueno, les voy a enunciar solamente un primer problema que dice a continuación: se dejó caer desde una altura desconocida un recipiente aislado térmicamente. El recipiente se encontraba lleno de acetona, de forma que el choque, cuando cayó al piso, fue inmediato y fue inelástico, es decir, cayó al piso y no hubo rebotes. La pregunta es: ¿cuál debe ser el valor de la altura o de H para que la temperatura del agua aumente 1 grado centígrado? Ok, pues bueno, para comenzar el problema debemos de identificar los datos que tenemos y solamente nos habla de que tenemos acetona, pero que necesitamos ver la manera de calcular la cantidad o la altura de la cual se dejó caer para nosotros saber qué distancia era. Pero para ello debemos de partir de la fórmula que dice que la masa por la gravedad por la altura es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. De la fórmula que se enunció, que es esta que está aquí arriba, que es esta primera, masa por gravedad por altura por masa por calor específico por diferencia de temperatura, tenemos que la altura despejada nos va a quedar a masa por calor específico por diferencia de temperatura entre la masa por gravedad. Y traducido de otra manera, ¿qué tendríamos que entonces que saber? Pues bueno, aquí algebraicamente sabemos que estos términos son semejantes y como se están dividiendo, se cancelan, de modo que la fórmula nos quedaría como H o altura, que es la que debemos determinar, es igual al calor específico por la diferencia de temperatura entre la gravedad. Entonces, lo más sencillo que se realizaría sería calor específico. ¿Qué producto estamos buscando? En este caso es la acetona, y acá yo ya lo investigué. El calor específico de la acetona es de 96 joule sobre kilogramo. Entonces, nos quedaría como 96 joule sobre kilogramo por la diferencia de temperatura. ¿Y cuál es esa temperatura que nosotros tenemos? No conocemos la temperatura inicial, porque esta delta T es una diferencia, es una resta de la temperatura principal menos la temperatura final. Pero como lo que necesitamos saber es para elevar a 1 grado centígrado desde que se dejó caer, pues bueno, simplemente vamos a multiplicar por 1, que es 1 grado centígrado, y lo vamos a dividir entre la gravedad, y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para finalizar este problema, que es muy sencillo y que es partiendo de esa fórmula que teníamos, pues decimos que 96 joules sobre kilogramo por 1 grado centígrado entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado nos da como resultado 9.7 metros, y que se puede comprobar, bueno, checando las unidades de los joules, y después algebraicamente ya vamos cancelando y al final nos quedan solamente esa unidad que son los metros, y de esa manera quedaría resuelto nuestro problema. Ok, pues a continuación pasamos a otro tipo de problemas que tiene que ver directamente con algún principio muy básico de estequiometría, que es para calcular las relaciones ponderales, y en este caso se nos pide calcular la masa de los siguientes compuestos. Tenemos por un lado metano, cuya fórmula es CH4, y el butano, cuya fórmula es C4H10. Para este tipo de problemas muy sencillos, pues basta con irnos primeramente a nuestra tabla periódica y revisar cuál es el peso atómico o la masa atómica de cada uno de los compuestos. En este caso, comenzando con el metano,
podemos visualizar que para el metano están integrados dos elementos que son básicos, que en este caso el carbono C y el hidrógeno, que contiene 4 átomos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que irnos a la tabla periódica y verificar cuál es la masa atómica de carbono. En este caso, carbono C es igual, tiene un valor de 12.01. Y después nos tendríamos que ir al hidrógeno, que tiene un valor de hidrógeno es igual a 1.007. A continuación, lo que tenemos que realizar es ver cuántas moléculas, cuántos átomos de cada elemento contiene. Si nos damos cuenta que el carbono en el metano es solamente un solo carbono, y del hidrógeno son 4 átomos. Por consiguiente, el hidrógeno, cuyo valor de la masa es de 1.007, lo vamos a multiplicar por 4, que corresponde a la cantidad de átomos presentes en esta fórmula. Después de obtener el resultado, los vamos a sumar y es como vamos a obtener dicho resultado. Y a continuación, pues ya tenemos la resolución del problema. Decimos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.007 y lo multiplicamos por 4, que son el número de átomos contenidos en una molécula de metano, y el resultado nos da 4.028. Y ahora lo sumamos más 12.01, que es de la molécula del carbono, y tenemos un resultado de 16.038, y ese sería el resultado de la masa atómica del compuesto metano. Ahora vamos con el butano, y que es simplemente lo mismo. Ya tenemos acá que el carbono corresponde a 12.01 de su masa atómica, y acá en el hidrógeno tenemos que el valor de la masa atómica es de 1.007. El butano contiene 4 moléculas de carbono, entonces se multiplicaría 12.01 por 4, y de hidrógeno están contenidas 10 moléculas, 10 átomos de hidrógeno, entonces se multiplicaría por 10. ¿Cuál sería entonces el resultado? Pues sería la multiplicación de 2